mí por lo menos no me gusta, ¿verdad? Pero bueno, las próximas van a ser más divertidas. Bueno, las suprarrenales. Lo primero que tenemos que hablar es, vamos de arriba para abajo, obviamente, tenemos que hablar de las suprarrenales. Y la pregunta es, ¿por qué los urólogos tenemos que hablar de las suprarrenales? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Dónde se encuentran las suprarrenales? Es más que claro, las suprarrenales están encima del riñón porque el nombre ya lo indica, y es un organito muy pequeño que se encuentra encima del riñón. Ahora la pregunta, ¿tiene función renal en el sistema urinario las suprarrenales? ¿Hay alguna función que sea importante, que corresponda al urólogo? ¿Por qué nosotros hablamos de suprarrenales? ¿Por qué un urólogo te pone a hablar de suprarrenales? ¿Alguien sabe? También. Después van a ir, acá alguien ya empezó a mentir un poco ahí. Hormonas, sí, hormonas, sí, las hormonas pueden ser, pero es más, ¿quién maneja las hormonas? Natasha y Milton. Y no sé qué más arriba porque ya no puedo leerlo, pero bueno, ¿quién maneja las hormonas? Las hormonas no maneja el urólogo, el endocrinólogo, exactamente, lo que manejan todo lo que es endocrinológicamente, todo lo que las hormonas son el endocrinólogo. Hasta ahí no cierra. Y el que maneja la medicina a nivel, los cambios microscópicos a nivel renal, es el nefrólogo, no es el urólogo. Los urólogos son, yo siempre digo, y esto es algo bastante personal, el urólogo es prácticamente el cirujano de la vía urinaria. Sin embargo, el nefrólogo es el clínico de la vía urinaria. Los dos hacemos cosas, no te digo muy distintas, ¿verdad? Pero son distintas. Nosotros tenemos una pequeña línea que divide entre nefrología y urología, obviamente, y con endocrinología así que nada. Y las suprarrenales es más del orden endocrinológico. Pero, ¿qué ocurre? Básicamente, como las suprarrenales están en la celda renal, y los endocrinólogos ni los nefrólogos no agarran un bisturí ni por desgracia, entonces, normalmente hay muchas patologías de las suprarrenales, que básicamente tumores como por ejemplo feocromocitoma, en el cual el diagnóstico lo hacen los nefrólogos o los endocrinólogos y el tratamiento lo hacemos nosotros. Por una simple razón, y ya lo dije, porque ellos no tocan un bisturí en su vida. Básicamente, y eso de la forma fea de decirlo. La forma linda de decirlo es que porque nosotros somos los que tenemos más experiencia en la celda renal. Somos los que sabemos cómo entrar, sabemos cómo llegar y sabemos cómo tratar o extirpar una suprarrenal. Esa es la razón por la cual normalmente nosotros somos los que hablamos mucho de suprarrenal. La verdad que no hablamos tanto tampoco. Lo importante de la suprarrenal es saber dónde están, saber las relaciones, que obviamente, a ver si puedo hacerlo, epa, ahí está. Saber las relaciones, pensar que las suprarrenales están aquí, por encima del riñón, entonces las relaciones van a ser muy simples, van a ser muy parecidas a las relaciones del riñón, obviamente. Por delante, ¿qué tenemos? Por delante tenemos del lado derecho hígado, vesícula biliar, segunda porción del duodeno, del lado derecho para adentro tenemos la vena cava inferior, del lado izquierdo tenemos la aorta, por arriba tenemos el diafragma, del lado izquierdo tenemos el vaso, el ángulo esplénico del colon, del lado derecho obviamente el ángulo hepático del colon, colon transverso y todas esas cosas. Moraleja, o mejor dicho, lo que tenemos que saber es un poquito la anatomía del riñón y con eso lo salvamos normalmente con las anatomía, la relación anatómica del riñón. No hay mucho que decir acá. Lo importante también son la diferenciación histológica que está formada por tres capas: la glomerulosa, la fasciculada y la reticulada. Esto es importante porque en lo que es la cirugía por ahí es importante esto. No, a mí no me interesa saber qué hormona libera cada una de estas fascias porque realmente no lo manejamos nosotros, así de simple es. También es importante hablar mucho de la irrigación porque tiene tres tipos de, mirá lo que es la suprarrenal, tiene tres tipos de irrigación. La arteria frénica inferior, la que viene de la aorta
y una colateral de la renal. ¿Qué significa eso? ¿Por qué es importante eso? Porque muchas veces cuando uno está operando, está haciendo una nefrectomía, corta un lugar que sabe que no es la arteria renal, porque la arteria renal es fácil darte cuenta que está cortando porque hace un desastre, y empieza a sangrar, y uno no sabe por qué. Si uno sabe bien la anatomía, no sabe por qué sangra, y normalmente es esta arteria la que empieza a sangrar porque uno ligó o cortó sin querer esa arteria. El drenaje venoso sería exactamente lo mismo, y el drenaje linfático a nadie le interesa, ¿no? Básicamente es eso, en lo que es suprarrenal, relaciones, eh, diferenciación histológica, irrigación. Eso es importante. Y saber por qué nosotros hablamos de esto. Esto para empezar. Obviamente, chicos, esto también les dije. Epa, ¿viste? Empezamos con los problemas. Vamos a ver. ¿Están viendo lo que es riñones? Se quedó en anatomía del tracto genito. Ahí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Miren un poco, creo que cuando yo hago pantalla completa, voy a intentar de uno, ahí queda, dice que pantalla completa, porque yo utilizo la pantalla completa. Ahí no ven. Ahora sí. Espectacular. Entonces tengo que dar, ustedes frénenme, chicos, frénenme y hablen de última, porque por ahí el chat yo tardo un poquito en responder y se complica un poco. Riñón. El riñón es el primer y el más importante de los órganos no te digo del urólogo, ¿verdad? Pero de la vía urinaria. No del urólogo porque nosotros tenemos otro órgano muy importante, que porque nos da más plata que el riñón, que es la próstata, que ya hablaremos de eso, ¿no? ¿Qué es lo importante? Lo importante, obviamente, son las relaciones anatómicas. Obviamente, chicos, no les voy a preguntar la colateral de la colateral de la colateral del radio linfático que irriga la parte superior del riñón derecho. No, chicos, vamos a hablar de anatomía básica. No vamos a dar mucha vuelta. Obviamente que los riñones ustedes saben que están en el retroperitoneo. Al estar en el retroperitoneo hay muchas relaciones que son muy importantes, obviamente. Y acá volvemos. Ahora a mí me está creando. Volví al dibujito. ¿Lo ven? No. Bueno, salgo entonces de vuelta y ahí. Ahora sí. Bueno, ¿sabes qué voy a hacer? No voy a compartir pantalla completa porque ahí es donde se complican las cosas. Lo que sí voy a agrandar. Obviamente, las relaciones del riñón derecho con el riñón izquierdo son bastante distintas, obviamente. Y normalmente son distintas por delante y por dentro. Y tal vez un poquito por arriba. El resto es siempre la misma cosa. Por delante, riñón derecho, ángulo hepático del colon, segunda porción del duodeno, yeyuno de ilion, hígado, vesícula biliar. Del lado izquierdo, ángulo hepático del colon, cola del páncreas, vaso y yeyuno de ilion también. Nada más. Por dentro, del lado derecho, y acá es importante, del lado derecho que tenemos la vena cava inferior. Totalmente distinto al lado izquierdo que tenemos la aorta. Grande diferencia, no vamos a hablar cosas. Y por dentro también se ve la primera porción del uréter, que es importantísimo, porque ya vamos a hablar de eso. Por arriba, diafragma, del lado derecho, hígado, del lado izquierdo, vaso. Por fuera, ¿qué tenemos por fuera? Del riñón, de ambos lados. ¿Alguien me puede decir qué tenemos por fuera del riñón? Del lado externo, en esta zona, que es muy importante. Del lado externo tenemos los músculos abdominales, que son oblicuo mayor, oblicuo externo, ahora le dicen oblicuo externo, cuando yo estudié era oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. ¿Por qué es importante saber eso? Porque normalmente es ahí donde uno opera, es ahí donde uno tiene que cortar y entonces uno tiene que saber qué músculo está cortando. Y también hay otra estructura que es muy importante que está en la parte externa, que son las últimas costillas, de la 11ª y de la 12ª, que son normalmente las costillas flotantes, que también es muy importante en cirugía.
en las cirugías urológicas. ¿Por qué? Porque es la guía que te dice que vos estás cortando donde tenés que operar, donde tenés que cortar, es decir, te estás yendo al riñón y no a la cavidad abdominal, que a veces ocurre, a veces uno se equivoca y le mete en la cavidad abdominal en una cirugía. No es gran problema porque lo suturas y te va a tu casa. Pero el problema es cuando te pasaste y cortaste el colon, por ejemplo. Ahí sí hiciste una cagada terrible, pero bueno, esa es otra historia. Sigo. Obviamente, los riñones pesan aproximadamente 150 gramos. Esto es importante para lo que se llama la punción renal, que desciende 4 a 5 centímetros con cada expiración profunda. Significa que baja el riñón 4 o 5 centímetros, tal como lo dice. Es importante porque cuando uno utiliza el ecógrafo para verlo, normalmente necesita una inspiración profunda y para poder hacer la punción donde tiene que hacer. Porque como pivotea, el riñón por ahí se vuelve un poquito más complicado hacerlo. El riñón derecho es 1 a 2 centímetros más abajo que el izquierdo. Esta es una pregunta muy fácil, pero mucha gente no sabe. ¿Por qué? Les mato si no saben. ¿Alguien me tiene que mentir un poquito? Por la presencia del hígado. Exactamente, algo tan simple es así, ¿eh? Y está a nivel de la primera y la tercera lumbar. También es importante porque ahí, cuando uno va a hacer una punción o algo por el estilo, puede utilizar los reparos anatómicos para hacer la punción correctamente. Busca la una, la tercera lumbar y punza. Normalmente eso cuando la punción es a ciegas, sin un ecógrafo al lado. Ahora que tenemos ecógrafo al lado es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque apoyas el ecógrafo y ya lo puedes ver. Estamos. Esto por un lado. Seguir. Voy a poner aquí el chat un segundo para seguir. Bien, perfecto. Muy bien. Seguimos. Relaciones. Bueno, las relaciones ya hablamos. Importante, ya les dije, por fuera están los músculos de la pared abdominal. Por debajo, y esto es muy importante, debajo, por abajo, el riñón descansa sobre un músculo que normalmente cuando el riñón se absceda, también se absceda el músculo. Y se llama, ese hermoso músculo se llama, y les voy a volver para ver si alguien sabe, se acuerda, es este músculo que está acá. ¿Qué músculo es este? Hay alguien ya, alguien. El psoas, exactamente. Normalmente el riñón descansa sobre el psoas. Y eso es importante porque muchas veces un absceso de psoas termina con un absceso de riñón o viceversa. A veces uno no sabe exactamente qué es el absceso que está teniendo. Es más, tengo una tomografía que un día le voy a mostrar de un absceso de psoas, en el cual uno no sabe si es psoas o es riñón. Seguimos. Seguimos, dame 2 segundos. Se me complica porque entro en otras. Riñón izquierdo, listo, esto es más o menos. La irrigación, es importante la irrigación. Les explico por qué. Primero, la secuencia de ramificaciones son estas, que también se lo puedo preguntar, chicos. Y lo importante es algo muy importante, ¿alguien sabe cuál es la característica del riñón? Que también es característica de otros 2 órganos del cuerpo, que implica un problemita que tenemos con el riñón. Obviamente que es muy difícil que lo sepan, así que yo lo voy a decir directamente. El problema del riñón es que siempre es un órgano terminal. ¿Qué significa eso? Y voy a bajar un poquito más y les muestro. Significa que la irrigación arterial del riñón siempre es un órgano terminal. Es decir, que de la arteria renal se ramifica un pedacito, una arteria que solamente irriga una zona del riñón. Y solamente una zona del riñón la que va a estar irrigada. ¿Qué implica eso? Que es un órgano terminal. Implica, chicos, que como es un órgano terminal,
no se le puede aplicar ningún tipo de medicamento que haga vasoconstricción. Por eso, la anestesia, que normalmente, ¿cuál es la anestesia que más se utiliza? ¿Alguien me puede decir cuál es la anestesia que más se utiliza? Lidocaína. Pero existen dos tipos de lidocaína, Giselle. Existe la lidocaína líquida. Hablando de lidocaína líquida. Lidocaína líquida con epinefrina y lidocaína líquida sin epinefrina. ¿Cuál es el problema? Es que nosotros solamente, en un riñón solamente se debe usar lidocaína sin epinefrina, porque si utilizas lidocaína con epinefrina, puedes hacer una isquemia de la zona renal y una necrosis de la zona renal si persiste por mucho tiempo. Por eso no se utiliza lidocaína sin epinefrina con epinefrina en prácticamente en toda la urología. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué otros órganos de todo el cuerpo tienen circulación terminal? ¿Alguien sabe? Hay dos órganos muy importantes, o dos regiones muy importantes, que son órganos terminales. Primer órgano terminal, que no se puede utilizar lidocaína con epinefrina, es el pene. Dedos, nariz, exactamente, muy bien, Victoria, ¿eh? Dedos no tanto, ¿eh? Ojo, los dedos por ahí andan bien. Nariz, sí. Lóbulo de la oreja, no. Lóbulo de la oreja normalmente se utiliza la epinefrina, no hay ningún problema. Pero la nariz es otro de los órganos muy importantes y el pene. Básicamente esos dos son muy frecuentemente. Que normalmente tienen circulación terminal, entonces no es buena idea utilizar epinefrina, porque puede producir isquemia y necrosis. Ley de urología, no utilizar lidocaína con epinefrina. Estamos. Y otra cosa importante, voy a intentar cerrar a 2 segundos, voy a bajar un poco, ahí está. Otra cosa importante es ver esto es un esquema de lo que es el riñón. Nosotros vemos el riñón normalmente que tiene una parte medular, una parte capsular, todas esas cosas, una parte parenquimatosa y todas esas cosas. Después tenemos la cápsula renal, que es todo esto. ¿Qué es fat? Grasa perirrenal y la fascia de Gerota que está por fuera. Obviamente después tenemos la pelvis renal y el uréter. Y acá está la suprarrenal, obviamente. Visto desde un corte coronal se ve así. Parénquima renal, cápsula perirrenal, grasa perirrenal y la fascia de Gerota que hace esto. Y esta es la cavidad abdominal, que está al lado. Miren cómo está al lado. Muchas veces uno cuando hace una nefrectomía, por ejemplo, se mete en la cavidad abdominal sin querer. Eso es normal. Ahora, ¿por qué es importante esto? Más que nada, ¿por qué es importante esto que se llama la fascia de Gerota? ¿Alguien me puede decir por qué? No. Bueno, les explico. Existen dos. Já. Essa é pescadinha. Qual? Essa é pescadinha. Ah, é aqui? Aqui, daí depois que vai pra aqui, eu vou colocar. What's happened here? Ok. Ainda bem que não. No, chicos, no es esa la razón. Está bien la idea, pero no es esa la razón. El problema de esto es que existen dos tipos de nefrectomía. La nefrectomía, perdí el nombre. La nefrectomía simple y la nefrectomía radical. La nefrectomía simple, no sé quién estaba hablando. Depois eu vou passando aí, ¿Cómo se hace esto? Ahí. No sé. Bueno, la nefrectomía simple implica entrar, hacer una lumbotomía, entrar en esta zona, abrir la fascia de Gerota, irnos hasta la cápsula, debridar toda la cápsula y sacar solamente el riñón. ¿En qué caso se hace eso? Solamente se hace cuando vos tenés una patología renal no maligna. Cuando es
tumor renal, se entra a la misma zona, pero llegas a la fascia de Gerota y liberas la fascia de Gerota, es decir, sacas absolutamente todo, incluyendo la suprarrenal. Esa es la gran diferencia, por eso es tan importante la fascia de Gerota. Y se toca y se ve en una cirugía. Pena que conmigo no van a poder hacerlo, pero tal vez algunos de ustedes en un momento van a hacer una cirugía renal y van a ver cómo es la diferencia. Bueno, sigo. Dame unos segundos. Espérate, me está molestando esto. Acá se ve la irrigación del aporte sanguíneo renal, los glomérulos y todas esas cosas que son cosas más teóricas. Sí es importante, pero para lo que es urología no es tan importante. ¿Por qué? Porque es más nefrológico. Pero es importante saber que están la pelvis renal, los cálices mayores, acá están después están los cálices menores, los glomérulos y todas esas cosas. Uréter. ¿Qué saben de uréter, chicos? Uréter es el pequeño tubito, que es esto, que es más fino que un bolígrafo y es alto y normalmente tiene 30 centímetros aproximadamente de longitud. Obviamente que cambia la longitud de acuerdo a la altura del paciente, obviamente. Normalmente está formado por 3 capas, que es un epitelio transicional, una capa muscular y una adventicia. La capa muscular normalmente está formada por músculo liso, que es la que hace la peristalsis de la orina. Y la adventicia que no tiene mucho valor. ¿Qué es lo importante del uréter? Es esto. Son las estenosis fisiológicas del uréter. ¿Y cuáles son? Las estenosis fisiológicas del uréter son, a nivel superior, tenés la unión pielo-ureteral, que es de la pelvis renal con el uréter. A nivel medio tenés el entrecruzamiento del uréter con los vasos ilíacos. Y a nivel inferior tenemos la unión ureterovesical. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque cuando se forma una piedra, que normalmente se forma en el riñón y cae por la vía urinaria, normalmente se impacta en uno de estos 3 lugares. Es decir, cuando uno tiene un cólico renal y cree que es por una piedra, uno tiene que primero ir a buscar en estas zonas porque normalmente esa es la zona donde se quedan. Y obviamente dependiendo de dónde se impactó la piedra, se hace la cirugía correspondiente. Eso por un lado. Más que nada, uréter es eso es lo más importante, ¿no? Y las capas y todo eso. Ahí después me voy a vejiga. ¿Qué es la vejiga, chicos? ¿Alguien me puede decir qué es la vejiga? La vejiga es un órgano reservorio de orina, nada más que es solamente eso. Obviamente, en cuanto a anatomía, es importante saber las relaciones del uréter, que cambia totalmente de acuerdo a si es mujer o es varón. Así de simple. Y acá están las diferencias, que no es gran cosa la diferencia, es muy fácil de definirlo, pero lo importante de esto es saber esto. ¿Dónde está? En menos segundos, pues por ahí se me quiere trabar. No sé por qué ahora se me quiere trabar. Esto, las capas de la mucosa, de la pared vesical. La pared vesical es un órgano que es muscular, es en una gran parte muscular, obviamente tiene su capa mucosa transicional, la submucosa, que normalmente se le dice la muscular de la mucosa, la capa muscular y la capa serosa. ¿Por qué es importante saber esto? Porque les explico. Normalmente existe lo que se llama tumor vesical. Y si el tumor vesical normalmente se encuentra en la parte dentro de la mucosa, ¿ves? Y se inicia en la mucosa transicional, en la mucosa de la vejiga, y puede llegar hasta la capa hasta la muscular de la mucosa o la capa submucosa. La diferencia es que cuando uno tiene un tumor vesical,
se hace lo que se dice la RTU, que es la resección transuretral de vejiga. Y si el tumor llega solamente a la submucosa, las posibilidades de metástasis a distancia de ese tumor es muy baja. Entonces, si uno puede hacer la resección de toda la masa tumoral en la RTU, tal que yo digo, y se diagnostica que solamente llegó a esa, se terminó el procedimiento, no se tiene que hacer más nada porque en teoría el paciente ya puede estar curado. Estamos. El problema es cuando llega a la muscular, a la capa muscular que está formada por varias fibras, eso ya vamos a hablar. El gran problema ahí es que cuando llega a ella las posibilidades de metástasis a distancia aumentan significativamente, por lo cual una RTU no basta para bloquear o curar lo que se llama la tumoración vesical. Entonces, en ese momento lo tiene que hacer lo que se llama o una cistectomía parcial o una cistectomía radical. Y obviamente, como la vejiga es un órgano que retiene la orina y vos le estás sacando la vejiga en el peor de los casos, ¿qué tenés que hacer? Si vos le sacás la vejiga a un paciente, y esto es cosa de la vida, ¿qué ustedes creen que tenemos que hacer? Le sacaste la vejiga al paciente en una cirugía. ¿Qué va a pasar con este paciente si le sacás la vejiga? ¿Qué nos pasa a nosotros si no tenemos vejiga? O si cortamos la vejiga a un tamaño que se... Colocarle una sonda, sí y no. Porque la sonda, ¿a dónde va, Giselle? ¿A dónde iría la sonda que vos le saques? Una sonda vesical. ¿Por qué te le dicen sonda vesical? Em la suprapúbica, doutor? La sonda vesical va a la vejiga. Es una sonda que entra por la uretra y llega a la vejiga y en la vejiga se infla el globo. Entonces, si vos no tenés vejiga, ¿cómo le vas a poner una sonda vesical? Si el paciente no tiene vejiga. Entonces es medio difícil. Acá me dice con nuestros órganos receptores, este no está bien. Lo que se hace normalmente es lo que se dice una neovejiga. Se toma estructuras de otro órgano y se hace una nueva vejiga a partir de otro órgano. Ahora, ¿qué órgano sería ese? ¿Alguien me puede decir que Marilda va a tener que ligar los uréteres a la uretra? Y tenés dos uréteres que tienen que hacer un camino mucho más largo para llegar a la uretra. La idea no está mal, pero que ahí que ocurre. Marilda, ahí que ocurre. El paciente no tiene dónde reservar orina. Entonces, si el paciente no tiene dónde reservar orina, ¿qué va a tener? Una incontinencia urinaria continua. La opción más vanguardista, digámosle, es utilizar exactamente, Fernando, utilizar intestino delgado y con él formar una neovejiga. Eso se llama cistectomía radical más neovejiga intestinal. Es una cirugía que dura aproximadamente 8 horas. Se arman 2 equipos para hacer eso. ¿Por qué? Porque el primer equipo se encarga de sacarle la vejiga y normalmente eso ya tarda 4 horas en sacarle. Uno tarda ya normalmente 4 horas en sacarle la vejiga nomás. Y después uno tiene que estar 4 horas más ligando una porción de intestino, haciendo la rafia de intestino, armando la nueva vejiga y conectando la nueva vejiga, tanto a los uréteres como la uretra. Es una cirugía muy difícil, muy desagradable. Y bueno, y la pregunta, Marlene, ¿se adapta al epitelio? Sí, se adapta. Obviamente que tiene sus problemas, y al inicio es un problema el tema de la neovejiga. Y personalmente, y eso es algo muy personal, a mí no me gusta este tipo de cirugía. ¿Por qué?
porque yo hice 4 de estas cirugías en mi vida, de los cuales 3 murieron apenas salió el paciente del... No, realmente 2 murieron apenas salió el paciente de quirófano. El paciente no aguantó las 8 horas de cirugía. Otro murió aproximadamente las 24 horas después por complicaciones de la propia cirugía. No, normalmente la orina es muy estéril, entonces es muy difícil que, Jessica, es muy difícil que la bacteria intestinal esté complica. Porque primero que uno limpia bien y después que la orina siempre es estéril. Y les sigo contando, y solamente un paciente de los que yo personalmente estuve en el equipo quirúrgico donde se operó, salió adelante. 3 fallecieron ahí al toque. No es una cirugía muy linda, es una cirugía muy difícil de hacerlo y normalmente no da buenos resultados. Hay otros procedimientos que no vamos a hablar ahora que también pueden ser útiles en el cual, exactamente, Milton, no sé si costo-beneficio bajo. ¿Por qué? Porque si vos le armás una vez que el paciente sale orinando y decidiendo cuándo ir a orinar, no es mala idea. Pero igual el precio, el riesgo que uno corre es bastante alto, sin ninguna duda. Esto en cuanto a vejiga. Sigo leyendo acá. Superior, después están todas las relaciones, que no vamos a hablar mucho de eso porque es muy fácil. Próstata, uepa. ¿Qué es la próstata? La próstata es el órgano masculino por excelencia. El órgano interno masculino por excelencia. Lo importante de la próstata, ¿qué es? La próstata tiene un gran problema. Primero, es el órgano preferido de los urólogos porque de ahí ganamos. Esa es el pan nuestro de cada día es la próstata. Normalmente pesa 20 gramos, máximo 30. Se encuentra en la uretra posterior, y ya vamos a hablar de la uretra. Y lo más importante es esto, que tiene 3 zonas. La zona periférica, la zona central y la zona de transición. ¿Por qué es importante esto? Y esto sería bueno que lo dibuje. Déjenme 2 segundos, voy a compartir otra cosa, chicos. A ver si puedo dibujarlo. A ver. Whiteboard. Ahí está. Voy a borrar esto. ¿Ven esto? Sí, doctor. Perfecto. Normalmente, la próstata está en la primera porción de la uretra, ¿no? Que es en la desembocadura de la vejiga. Y normalmente se divide en 3 porciones, ¿no? Una central, una periférica, una central y una de transición, ¿no? Vamos a poner que esta es la periférica, esta es la central y esta es la de transición. ¿Qué ocurre? Los tumores de próstata se forman en la zona, normalmente empiezan en la zona periférica, que es esta zona. Y la hiperplasia prostática benigna, que básicamente es el agrandamiento de la próstata que no se relaciona con un tumor, normalmente empieza en la zona de transición. ¿Qué significa esto? Que el tumor, cuando crece, normalmente crece en esta zona. Sin embargo, la hiperplasia, voy a cambiar de color, normalmente crece en esta zona. ¿Qué implica eso si ustedes saben que la orina viene por acá? ¿Qué implica eso? A ver, alguien que me responda. Exactamente, no sé quién habló ahí. Más tiempo para detectar. Se me fue. Exactamente, Fernando. El problema es ese. El problema es que una hiperplasia prostática, como está más cerca de la luz de la uretra, normalmente tienen síntomas tempranos. Sin embargo, un cáncer de próstata, para llegar hasta acá, normalmente tiene que crecer mucho más. Por eso el cáncer de próstata normalmente tiene síntomas tardíos. Es decir, el paciente, cuando ya empieza a tener obstrucción de la vía urinaria, ya el cáncer estaba invadido por todos lados. ¿Estamos? Sigo por acá.
Volvemos a mi clásica, ¿a dónde estaba? ¿Dónde estaba yo? Acá. Y después otra cosa importante es la fascia de Denon-Villiers. Denon-Villiers es la fascia que separa la porción prostática del recto y también la porción, la porción uretral o mejor dicho, la uretra membranosa del recto. Lo diferencia atrás, que es una pequeña fascia, que es donde normalmente se hace la cirugía para cambio de sexo. Normalmente es ahí donde se hace lo que se llama la neovagina, que es muy frecuente ahora, mucha gente ya lo está haciendo. Me gustaría aprender a hacerlo, porque realmente yo nunca lo hice, pero no estaría mal aprender a hacerlo. Después está el cordón espermático. ¿Qué es el cordón espermático, chicos? ¿Qué es el cordón espermático? Básicamente el testículo está suspendido por el cordón espermático. Es que es básicamente el órgano de fijación del testículo para que el testículo no esté paseándose por toda la bolsa escrotal. Básicamente es eso. Pero obviamente tiene sus elementos, que son estos. El conducto deferente, que es por donde va el semen o los espermatozoides, la arteria espermática interna y externa, la arteria del conducto deferente, que este es un problemón, y el plexo pampiniforme. ¿Por qué es importante esto? Normalmente el conducto deferente, voy a ver si puedo hacer el dibujo acá. No puedo hacer el dibujo acá. Normalmente el conducto deferente y la arteria del conducto deferente están una al lado del otro. Y cuando se hace lo que sea, hoy justamente ahora voy a ir a operar una vasectomía. Cuando se hace la vasectomía uno tiene que tomar mucho cuidado de no cortar la arteria del conducto deferente, porque cuando uno corta la arteria del conducto deferente, uno lo que saca es la vascularización del testículo. No, y obviamente el paciente queda estéril, pero porque no tiene más testículo para poder producir semen, que no es una buena idea porque tampoco tiene testosterona. Entonces vos, aparte de sacarle la posibilidad de tener hijos, también le sacar la posibilidad de tener relaciones. Entonces, desde el punto de vista de la planificación familiar es espectacular, pero para el paciente es una desgracia porque le saca poder sexual, digamos. Y el plexo pampiniforme, que es donde cuando se dilata produce lo que se llama varicocele. Todo eso vamos a hablar en su debido momento. Acá está una fotito de lo que es el cordón espermático. El cordón espermático, los músculos cremaster, que son estos que están relacionados con ¿qué? Con la torsión del cordón espermático. El plexo pampiniforme, que es lo que produce el varicocele, el epidídimo, que es la causa principal de epididimitis o orquidopididimitis, una causa muy frecuente de atención médica. El apéndice, que es el epidídimo, que tal como lo dice, es prácticamente lo mismo que un apéndice, el apéndice sectal. Es una diminuta formación del epidídimo que muchas veces se quiere inflamar y duele, que da miedo. Por suerte no es nada patológico, no es nada jodido, pero muchas veces se confunde con otras patologías del testículo. Después tenemos la capa visceral de la túnica vaginal y la capa parietal de la túnica vaginal, que normalmente ahí es donde se junta el líquido que te transforma en lo que se llama hidrocele, otra entidad que ya vamos a hablar de él, ¿no? Las capas del testículo. Importante es la túnica vaginal, más que nada, y conocer más que nada las capas. Pene. El pene, normalmente lo importante del pene es saber las capas también. ¿Por qué? ¿Por qué es importante las capas? Por lo mismo que las capas de la argilla. Normalmente la piel y la fascia superficial son las partes móviles de la piel del pene. ¿Y qué es importante? ¿Por qué es importante esto? Es que porque normalmente el cáncer de pene empieza en la piel y se
extiende profundamente. Cuando llega a la fascia superficial, sigue el cáncer de pene, sigue siendo móvil, implica que es muy difícil que haga metástasis. Ahora, cuando llega a la fascia profunda o la fascia de Buch, normalmente el tumor de pene se hace fijo, es decir, no se puede desplazar lateralmente y ya implica que ya hay muchas más posibilidades de que haya metástasis a distancia. Importante más que nada para el control del cáncer de pene. Esto es una vista coronal del pene, que tiene dos cuerpos cavernosos con sus correspondientes arterias profundas, arteria cavernosa, el cuerpo esponjoso con la uretra ahí adentro, obviamente en piel, ducto, tejido areolar y todas esas cosas, y otra cosa, la vena dorsal superficial y la vena dorsal profunda, muy frecuentemente esto se corta, principalmente la dorsal superficial, y la dorsal profunda que tiene sus arterias dorsales correspondientes, y los nervios, que eso ya es otra historia. Uretra. La uretra se divide siempre en lo que es uretra femenina y uretra masculina. La uretra femenina normalmente mide 4 centímetros, pero no deja de tener sus patologías características. ¿Cuál es la patología característica de la uretra femenina? ¿Alguien sabe? La uretra femenina normalmente tiene lo que se llama uretritis. ¿Qué es? Sí, es más corta, tienes toda la razón. Y Jenny tiene más razón todavía. Normalmente la patología más frecuente de la uretra femenina es la infección que se llama uretritis. Y la uretritis, y obstrucción no, chicos, no sé quién escribió. Muy difícil que una uretra produzca obstrucción, Marilda. ¿Por qué? Porque la distancia es muy corta y es muy fácil tratarlo, ¿no? Mala limpieza, sí también, pero hay otra entidad que es mucho más jodida. Que produce uretritis, que también produce uretritis en los varones. Ojo, chicos. Y normalmente produce en los dos. Enfermedad de transmisión. Ese no sé qué es, pero creo que sospecho que es enfermedad de transmisión sexual. Muy frecuentemente. Y después está la diverticulitis. Aunque ustedes no lo crean, es muy frecuente que las mujeres tienen diverticulitis uretral. Divertículos en la uretra, así de simple. Muchas veces tuve que operarlo y es bastante frecuente. Y la masculina es la más importante. ¿Por qué? Porque es la más larga. La largura depende de la suerte del paciente. Normalmente se divide en tres tipos se divide en tres porciones. La uretra prostática, que es la uretra que atraviesa la próstata, donde normalmente está el verum montanum, que es por donde sale el espermatozoide. La uretra membranosa, que es la que atraviesa los músculos del piso de la pelvis, que son los músculos del esfínter inferior de la continencia urinaria. Justamente estas son las que uno no tiene que lesionar. ¿Por qué? Porque el paciente se vuelve incontinente si lo tiene. Y la uretra anterior o peniana, que es hasta el meato uretral, que es la más larga de todas, que obviamente eso ya vamos a hablar. Sigo. Acá tienen un esquema de lo que es la uretra masculina. Esta zona es la uretra prostática y acá está lo que se llama el verum montanum. La uretra membranosa, que es por donde pasan los músculos, y después tenés la uretra peneana o esponjosa. Lo importante es esto. Normalmente al final de la uretra peneana está lo que se llama la fosa navicular, que es una dilatación de la uretra antes de salir por el meato uretral. Normalmente la característica de eso es que normalmente una piedra se mete en esta zona, acá no pasa nada, acá no pasa nada, y acá por alguna razón siempre quiere impactar en esta zona. ¿Y qué pasa en ese momento? Cuando una piedra se impacta acá. El paciente, cuando ocurre eso, el paciente obviamente te busca hasta por debajo de las baldosas. ¿Por qué? Porque el paciente no puede orinar y siente algo en la punta del pene. Cuando siente exactamente, Marilda, obstrucción y mucho dolor.
Cuando tiene eso, el paciente está desesperado porque hay una piedra metida en la fosa navicular, cuyo tratamiento es meter una pinza en esta zona, agarrar, romper la piedra y si es posible sacar todo. Obviamente que al paciente no le gusta nada que hagas eso con su pene, pero después cuando le sacaste la piedra, el tipo te dice muchas gracias, te amo, doctor. Eso es todo lo que es una revisión rápida de lo que es anatomía del tracto urinario. Obviamente que tiene sus teorías, pero yo intenté hacer lo más práctico posible para que ustedes se acuerden más o menos de cómo es el tema. Y bueno, de acuerdo a eso, después seguimos. Ahora seguimos con otro caso, otro cosa. No terminamos, chicos, no se apuren. Vamos con la otra pequeña clase que tengo. ¿Dónde está? ¿Por qué? Acá está. A ver si lo ven. Ahí está. Embriología del tracto genitourinario. ¿Lo ven, chicos? No, Bueno, vamos a salir entonces y vamos a ver si podemos. Ya ves. Ok. Denme 2 segundos. Vamos a probar de vuelta. Bueno, ahora me borró todo. Ahí yo creo que están viendo porque yo abrí estoy compartiendo mi pantalla, pero voy a entrar de vuelta. A ver si está acá. Ahí está. Ahora lo ven, ¿no? Ahora sí, doctor. Perfecto. Perfecto. Bueno, voy a ver si lo puedo abrir en... Ahí estamos. Bueno, entonces, en cuanto a la embriología del tracto genitourinario, podemos hablar que aproximadamente a la 4ª semana de vida embrionaria se comienza a formar el pronefro, el mesonefro y el metanefro, cosa que a nadie le interesa, a nadie le importa. Le quería asustar nomás un poquito, chicos. No, esta cosa a mí no me interesa. A lo sumo tienen que saber que existe un pronefro, metanefro y mesonefro. Después el resto ni me interesa. Era para asustarlo un poco nomás. Pero sí ahí lo que tenemos que hablar en cuanto a embriología es de lo que es las anomalías de la vía urinaria. Vamos de nuevo de arriba para abajo. En cuanto a las anomalías de la vía urinaria, lo primero que tenemos que hablar de las anomalías renales, cuyas anomalías son el riñón ectópico. ¿Qué es el riñón ectópico? Básicamente, el riñón ectópico es un riñón que no está donde tenía que estar. Y básicamente pueden estar un poquito más abajo, pueden estar del otro lado, pueden estar en cualquier lugar, pero normalmente no está donde tenían que estar. Después, y acá tengo que salir, porque les tengo que mostrar, a ver si ustedes me ven, voy a ver un poco acá, dame 2 segundos, ahí está. El riñón ectópico justamente no está. El riñón mal rotado es normalmente, el riñón está de esta forma, y mírenme a mí, normalmente el riñón está así, cuya la pelvis renal está aquí. Y normalmente cuando está mal rotado es justamente cuando el riñón está así, o el riñón está así, o el riñón está así. Eso hace, ¿qué hace eso? Parece una tontería, pero hace que normalmente cuando el riñón no está bien rotado, el flujo renal, el flujo de orina por el riñón hace que no sea continuo, por lo cual se produce lo que se llama éxtasis urinario. Éxtasis urinario siempre, cuando existe éxtasis urinario, siempre ocurre lo siguiente. La orina se estanca y la orina se infecta. Normalmente la orina es estéril a esta altura del riñón, pero si queda estancada siempre se quiere infectar. El riñón en herradura es otra cosa totalmente distinta. El riñón en herradura es un riñón cuyos polos inferiores están fusionados. Imagina, así está el riñón. En vez de estar así, están así con los polos fusionados. ¿Qué ocurre? Hace que los uréteres cabalguen sobre el polo inferior del riñón y obviamente producen lo que se llama éxtasis urinario. ¿Por qué? Porque hay un problema ahí de flujo. Uréter bífero o uréter doble es algo muy raro de ver, ¿no? Que es básicamente 2 uréteres o 2 pelvis renales, que es algo muy raro de ver. Yo he visto una vez en mi vida y no le saqué foto hasta, no sé dónde lo tengo, ese es el problema, ¿verdad? Pero bueno,
fue algo muy llamativo, cosa de libro. Riñones supernumerarios es un tercer riñón, básicamente. Es muy raro, eso sí que nunca lo he visto. Lo que muchas veces uno confunde riñón supernumerario es una segmentación de uno de los riñones. Básicamente, uno de los riñones están partidos a la mitad, por lo cual uno ve dos riñones, pero eso no llega a ser un tercer riñón, llega a ser un riñón segmentado nada más, con un uréter doble. Pero a veces hay un tercer riñón, rarísimo, chicos. Y lo más frecuente de todo, que es la agenesia renal o riñón solitario, que es básicamente el paciente monorreno que tiene solamente un riñón por X o Y motivo, no importa la causa. Eso por un lado. Acá tienen lo que te llama un rumor fusionado, pero este riñón está en el lado contralateral y fusionado. Este no está fusionado, pero también está en el lado contralateral, y este está normal. Esto no hay problema. ¿Estamos? Esto por un lado. Esto es lo que se llama un riñón en herradura. Fíjense cómo el polo inferior está fusionado y las uréteres cabalgan sobre el polo inferior de los riñones. Este es un uréter doble, que normalmente muchas veces también existe lo que se llama el ureterocele, que es una dilatación de la porción inferior del uréter, que es esto. Básicamente el uréter cae, y en este momento se dilata por X o Y motivo. Tratamiento: se hace una incisión endoscópica de esta zona y la orina comienza a caer normalmente y no hay gran problema de la vida. Es una cirugía bastante fácil de hacer. Y después están las anomalías vesicoureterales, que básicamente lo más importante son estas: las epispadias y la hipospadia, y la estrofia vesical también es importante. La epispadia y la hipospadia. ¿Alguien sabe lo que es la epispadia y la hipospadia? Esto es una hipospadia, que es cuando la uretra se va a la zona ventral o desemboca en la zona ventral del pene. La epispadia, cuando la uretra desemboca en la zona dorsal del pene, y esta es hipospadia con chorda, significa una hipospadia, pero con el pene incurvado. Esto no vamos a hablar mucho de eso porque es muy infrecuente y ya es muy, muy específico. Y después está la estrofia. La estrofia vesical es cuando no existe vejiga y la vejiga está pegada a la zona externa de la piel. Algo muy infrecuente. No es algo de hablar mucho. Y después está lo que es las gónadas. Las gónadas tienen su anomalía. La primera es la agenesia gonadal, que es básicamente un testículo que no está. La hipogenesia, cuando el testículo está mucho más chico de lo que tiene que estar. Las gónadas supernumerarias nunca he visto en mi vida, y la más importante de todas es la criptorquidia. ¿Qué es la criptorquidia? Es una falta de descenso o descenso incompleto del testículo. Acuérdense que el testículo viene ¿de dónde? El testículo viene de la cavidad abdominal, baja embriológicamente de la cavidad abdominal. Muy bien lo que están respondiendo ahí. Exactamente. Zona lumbar no, Jan, del abdomen, la pelvis tampoco, pasa por la pelvis y termina en la cosa. Viene de la cavidad abdominal. Viene normalmente, embriológicamente empieza con el riñón y después va cayendo normal, lentamente. Eso en la vida embrionaria, obviamente. A veces eso no ocurre, obviamente, y ahí es donde se complican las cosas. Estamos, lo cierro acá y seguimos. La criptorquidia es esto. Es falta de descenso testicular y puede ser una abdominal cuando está todavía en la cavidad abdominal, inguinal cuando está en el canal inguinal, que es muy frecuente, y la escrotal alta, que es la más frecuente de todo, que es cuando normalmente no está en la bolsa escrotal, pero está un poquito más arriba, que esto es fácil de tratar. Que no es lo mismo que ectopia gonadal. Ectopia es cuando el testículo no está donde tiene que estar. No es que no bajó ni nada por el estilo. No está en este camino, está en cualquier otro lado, que puede ser prepubiana, subcutánea y femoral. Eso es lo que se llama embriología. Voy a terminar acá. Básicamente, chicos,
De anatomía, saber las cosas básicas, saber las capas principalmente de todos los órganos, que es muy importante porque acá vamos a hablar mucho de las capas porque nos sirven mucho para lo que es la patología urológica. Obviamente saber un poquito las relaciones, y eso más que nada. Después la embriología, saber las anomalías que pueden producir, que tiene cada uno de los órganos. Nada más, saber de cómo se forma y todas esas cosas en cuanto a embriología es al pedo, porque yo no les voy a preguntar eso, porque realmente eso es algo de embriología que creo que ustedes lo tuvieron en el segundo año, si no me equivoco. No sé, no importa. Eso más que nada. Por esto, chicos, la próxima ya vamos a empezar a hablar de síntomas, de síndromes, y vamos a ir viendo cómo resolver cada uno de los casos. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima, chicos. Gracias, doctor. Dale, de nada, hasta luego. Gracias, doctor.